Y vamos a conocer un poco más de la vida de la hermana Purita. Hoy se cumplen 60 años del fallecimiento de esta hermana, que de hecho está en proceso de canonización, así que probablemente tengamos una nueva figura para poder rezarle y para orientar nuestros pedidos. Y aquí vamos a recorrer este museo que en su momento fue la casa de ella, porque si bien sus restos se encuentran en el cementerio San Jerónimo y es muy visitado, de hecho le dejan sus cartitas, sus flores, sus plegarias. Bueno, este fue el gran lugar donde ella vivió. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bienvenidos a todos acá a la casa de San Alberto y también de la hermana Purita. Bueno, Pablo fue quien llevó a Roma y se lo encuentra a Freddy allá y le ofrece toda esta historia. Llevó a Roma todos los documentos que tienen que ver con Purita para que justamente en poquito tiempo, ojalá sea así, sea canonizada, ¿no? Exactamente. Yo soy el postulador de la causa de canonización de la hermana Purita y el año pasado terminamos la primera fase del proceso diocesano de la causa de canonización. Entonces, bueno, me tocó a mí ser el portador para llevar la documentación allá a la Santa Sede para que empiece ya la fase romana, que es la fase más de estudio de todo lo que se investigó acá. Bueno, y como hoy justamente yo les decía, estamos en el aniversario de su fallecimiento, miren todo lo que es esto. Bueno, en su momento este era un lugar para el estudio, era uno de los únicos lugares en la Argentina en ese momento, en el Virreinato del Río de la Plata, donde daban clases y distintos tipos de estudios a las mujeres huérfanas, a las mujeres que querían quizás buscar un rumbo distinto también en su vida, ¿no es así, Pablo? Exactamente. Esta casa fue la primer casa que dio educación sistemática a la mujer en todo el Virreinato del Río de la Plata y en las mismas condiciones que a los varones, ¿no? Lo cual es un dato importantísimo porque aquí aprendían la formación básica de lengua, conocimientos de literatura en general, pero también aprendían oficios, a bordar, aprendían a hacer mermeladas. Bueno, se les procuraba dar, como decía el fundador, toda educación. Eso es lo que él quería, ¿no? Nuestro fundador, que ahí lo pueden ver, Fray José Antonio de San Alberto, fue un obispo de Córdoba que llegó a Córdoba en el siglo XVIII, en 1780, procedente de la corte del rey Carlos III, y estuvo acá hasta 1785. Muy poquito tiempo, pero dejó una obra que tiene más de 240 años, y ahí se destaca, ¿no?, la hermana Purita. ¿Este vendría a ser el patio central? Exactamente, este es el patio que Fray José, a partir del 21 de abril de 1782, fundó la Real Casa de Niñas Nobles y Huérfanas, pero anteriormente había sido el convictorio de Nuestra Señora de Montserrat, ¿no? Bien. Funcionó aquí. Y desde acá, a ver, ¿a qué sala nos podemos ir? ¿A qué habitación? ¿Cuál podemos recorrer? Bien, podemos comenzar, bueno, tenemos acá en el patio varios detalles, tenemos un reloj solar ahí. Ah, mirá. Que era la forma, ¿no?, de marcar el tiempo en la época. Arriba también tenemos una placa, 1735, que nos habla de que la casa todavía es más antigua de 1782, ¿no?, porque funcionaba el convictorio de Montserrat. Y podemos pasar a la sala del fundador para conocer un poquito de la figura de Fray José Antonio de San Alberto, que fue un hombre profundamente ilustrado, un hombre que era de la confianza del rey Carlos III y fue designado como obispo de la entonces diócesis de Córdoba del Tucumán, que abarcaba los territorios, ahí tenemos la figura de Fray José, abarcaba los territorios de Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy, incluso el norte de Bolivia. O sea, era un territorio sumamente amplio. Y Fray José decidió visitar todo ese territorio, ¿no? No iba saludando como si fuera un príncipe, sino que iba visitando las parroquias, se acercaba a conocer la formación de los curas. Bueno, realmente un obispo muy presente visitando toda esa diócesis. Y ahí es que detecta esta necesidad de que las niñas, sobre todo las más huérfanas y más pobres, eran las que más necesitaban de la educación. Por eso decide hacer el 21 de abril el Colegio Santa Teresa. ¿Qué otro lugar podemos recorrer donde haya estado esta monja? La monja, no monja, pero digo, ¿no? La hermana Purita. Bueno, acá funcionaba, acá estaban las aulas, ¿no? Obviamente que la escuela ahora es ya del siglo XX, pero acá estaban las aulas donde también estaba la hermana Purita. Y podemos ver acá el patio de la Virgen, que es donde actualmente viven las hermanas, y Purita también pasó parte de su vida. Esta es la escalera que va al noviciado. La hermana Purita había sido maestra de novicias, las hermanas se formaban arriba, y acá tenemos el patio de la Virgen,
que en la época colonial todo esto era una huerta que llegaba hasta la calle Vélez Sarsfield, y acá está el comedor de las hermanas y arriba el noviciado. Para que ustedes se ubiquen, a la izquierda del camarógrafo de Keiko, chicos, estaría la calle Caseros, ¿sí? La parte de la peatonal. Y hacia el frente, después de esa puerta, de esa pared, hacia el frente ya estaría la calle Vélez Sarsfield, para que ustedes se den una idea de dónde estamos ubicados. Claro. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos acá el patio de la Virgen, ¿no? Que ahí está la Virgen del Carmen junto a Santa Teresa y Santa Teresita. Y acá están los locutorios. En este locutorio fue donde se realizó... A ver, Keiko, por allá. Locutorios donde las hermanas recibían a las visitas, y acá es donde se realizó el velorio de la hermana Purita, ¿no? Ahora es una sala donde se siguen recibiendo las visitas, y acá fue donde se realizó el velorio de la hermana Purita. Después se pasó a la capilla, ¿no? Todos estos rinconcitos llenos de historia se pueden recorrer, ¿no? Se pueden recorrer, la verdad que es una casa histórica súper interesante. También acá funcionó la primera imprenta de todo el virreinato del Río de la Plata, que funcionó 2 años. Y se pueden visitar las salas que muestran la vida cotidiana de las niñas que se educaban en esta casa en tiempos coloniales y todo lo que hacían. Y también todo lo que tiene que ver con el arte religioso, ¿no? Hablando de la imprenta, contame porque, y esto, chicos, es algo novedoso también, tiene que ver con la época. Ahora vamos a volver con la hermana Purita, pero se han encontrado unos escritos que ustedes no tenían conocimiento de esto, hablando un poco de la imprenta. Exactamente, ¿no? Sí. Bueno, está un poco relacionado con la hermana Purita también, porque en la investigación de buscar escritos sobre Purita y toda la investigación histórica que se hace, hemos descubierto un libro, un ejemplar impreso en esta imprenta de acá de Córdoba, del que no se tenía registro, ¿no? La imprenta funcionó por 2 años y se hicieron algunas tiradas de libros que están documentados cuáles son los libros. No teníamos idea de su existencia, no está en ningún registro, así que si quieren lo podemos ver. Sí, vamos, por favor. Claro. Lo podemos ver. Eso realmente ha sido un descubrimiento histórico, porque en ninguno de los libros o investigaciones sobre la imprenta no aparece. Estaba este libro, ¿no? Sí. Y esto apareció como los grandes descubrimientos casi de casualidad. Limpiando, moviendo algunos libros, apareció esta joyita que realmente constituye un descubrimiento histórico y un auténtico avance en la investigación. Pero mejor les puede contar... ¿Cuándo lo descubrieron a esto? Lo descubrimos el año pasado acá con Yani, que es la directora del museo. Hola, Yani, ¿qué tal? ¿Cómo Buenos estás? días. Hola. Bueno, Hola, contanos Yani. acerca y mostranos, por Bueno, favor. ingresemos por favor entonces a nuestra sala capitular. Esta es la sala capitular. Esta es la sala rectoral o capitular, antiguo espacio para la comunidad religiosa de toma de decisiones importantes para la casa, y no podíamos haber elegido mejor lugar que para mostrar este hallazgo histórico, ese pequeñito que vemos allí sobre la mesa. En el centro, allí en la mesa. Exactamente, es uno de los únicos libros existentes impresos en Córdoba en el siglo XVIII, y lo encontramos aquí en esta casa mientras la estábamos buscando a Purita, ¿no? Wow, no lo puedo eso. creer. El Realmente, ¿vieron lo que es? Miren, yo les Pequeñito. quiero mostrar cómo quedaría con mi mano para que ustedes se den cuenta de lo chiquito que es. Miren, bien chiquitito. ¿Cuánto mide este libro? 7 por 9 centímetros, nada más. 7 por 9 centímetros. Chicos, bueno, acá los están escuchando también para que ustedes puedan preguntar si tienen alguna duda. Sí, estábamos pensando sobre eso porque tenemos una cruzada Seguimos en el 12 sobre cosas que no están en Córdoba y deberían estar. Cuando hablamos de la imprenta, ¿es la misma que actualmente está en Buenos Aires? La primera imprenta. La así primera es. imprenta. Bueno, en realidad, de acuerdo al historiador que leamos, vamos a estar encontrando versiones diferentes. No es la primera en sí del virreinato, sino la primera de nuestra Córdoba. La primera del virreinato estuvo en las misiones jesuíticas. Esta sí podemos decir que es la primera imprenta importada, sí, al virreinato, porque la tienen que traer desde Europa. Luego de la expulsión de los jesuitas en 1767, nuestra imprenta acá queda desarmada. Se fueron perdiendo fragmentos, hay partes que se aprovecharon para otro uso, así que a ciencia cierta, lo que luego viaja para Buenos Aires son fragmentos de la máquina que estuvo en Córdoba. Pero bueno, en ese lapso de tiempo, apenas 2 años, siempre nos quedó la duda de realmente cuánto se pudo hacer acá, ¿cierto? Y nos damos cuenta que
pueden seguir apareciendo otros títulos y que se podían imprimir incluso obras completas. Acá hablamos de casi 260 páginas con el trabajo que llevaba la composición de acomodar letra por letra, palabra por palabra. Bueno, eso en Córdoba sí se pudo hacer. Ahora, y ese libro recientemente descubierto, tan pequeñito, ¿por qué habrá sido tan chiquito? Y además, ¿qué han podido descubrir en estos días de su contenido? ¿Es una obra que ya se había publicado anteriormente y acá lo reimprimieron? Exactamente, es un título que ya existía como publicación desde la primera mitad del 1700, pero esta es la primera edición en estas tierras, ¿cierto? La primera cordobesa. Pensamos que seguramente se han hecho más copias, ¿cierto? Tanto trabajo para componer no iba a ser para realizar un solo libro. Por eso quedamos con la esperanza de que puedan aparecer más copias de esta misma obra. Con respecto a sus dimensiones, es un libro dedicado a la Virgen María, la Virgen de la Asunción, para su celebración en el mes de agosto. Es un libro para ser leído en agosto. Así que, por ser una obra devocional, es de pequeño tamaño, para portarlo con vos. Lo podemos imaginar entre manos de una religiosa, en el bolsillo de alguien, en el cajoncito de un escritorio, ¿sí? No es un libro grande que yo necesite usar para la liturgia dentro del templo. Por eso se hace este tamaño cómodo. Claro, es como los que hoy decimos es un libro de bolsillo para poder llevarlo y leerlo donde uno necesite. Yani, uno cree que ya hemos descubierto todo, que ya tenemos todo, pero lo que vos nos estás contando es que quizás necesitamos de quién para que nos ayude a encontrar quizás eso que se ha perdido en el tiempo. Sí. Si este libro apareció después de 250 años, luego de su impresión, que sabemos que siempre se quedó en esta casa, nunca salió de acá. Gracias a eso es toda esta comunidad, toda la obra establecida por el mismo obispo San Alberto, quien después tiene la alegría de disfrutar, de tener el acompañamiento espiritual de esta obra. Así que algo magnífico que tiene este pequeño libro es que en su interior, cada espacio en blanco fue intervenido por diferentes religiosas a lo largo del tiempo. En su interior podemos encontrar pequeños poemas, anotaciones, muchos dedicados a la Virgen María. Así que es un libro muy del San Alberto. Fue creado acá, fue usado acá, fue incluso reparado acá, porque vamos a ver que no tiene las tapas originales del 1700, es una encuadernación moderna, y eso nos habla del cariño, del amor en esta casa por el cuidado y la preservación para que otras generaciones lo puedan seguir disfrutando. Yani, recién contaban... Más que seguros. Sí. Recién contaban que lo encontraron un día que estaban limpiando o reacomodando cosas. Pero específicamente, ¿dónde estaba? ¿Dentro de una caja? ¿En un cajón? ¿En un mueble olvidado? ¿Debajo? ¿En un hueco donde se escondían cosas? ¿Cómo pasaron tantos años, Manuel, y no lo habían encontrado antes? ¿En dónde estaba? Necesitamos esa historia. ¿En un bolso? Estaba, por suerte, muy cerquita de las salas del museo, a pocos pasos de donde estamos ahora nada más. Estaba dentro de la secretaría, que funcionaba como biblioteca con las colecciones de libros de la comunidad religiosa carmelita, en una población de unos 3.000 tomos en total. Entonces había mucho por trasladar, ¿cierto? Esa sala no estaba en condiciones, por lo tanto se recomendó a la comunidad religiosa el traslado a la parte del museo para poder cuidarlos, registrarlos y difundirlos sobre todo, ¿cierto? ¿Y cómo se, Yani, en general. ¿Y cómo se cuidan? ¿Cómo se cuida, por ejemplo, ese papel que tiene más de 250 años? Hay que conservarlo a una temperatura especial, hay que ponerlo en algún lugar especial, que no lo puede tocar nadie, calculo. Así es. Este libro tiene algunas características con respecto a su deterioro que nos hacen que no podamos exhibirlo siempre, sino que vamos a estar aprovechando el mes de agosto para poder mostrarlo aquí en esta sala capitular y que toda Córdoba se entere que es la única impresión a mano que tenemos de lo que se producía en Córdoba en el siglo XVIII. Por las condiciones de conservación, vamos a encontrar un papel amarillento con marcas de oxidación, vamos a encontrar incluso indicios de trabajo de roedores, y eso nos implica que es una obra delicada, más teniendo en cuenta las intervenciones que la misma comunidad carmelita le dio. Por lo tanto, requiere de exposición
bajo ciertos niveles de cuidado, como estar, por ejemplo, lejos de una ventana que le dé la luz natural directa, lejos de condiciones altas de humedad, por lo tanto no nos permitiría exhibirlo en el sótano de la imprenta, que es un espacio en el que sería ideal mostrarlo al lado de la imprenta, pero no es lo ideal, por lo tanto va a estar en otra sala. También nos implica, por ejemplo, el cuidado de limpieza con pinceletas suaves y la exposición intercalada con momentos de descanso también, para permitir que el libro vuelva a estar en reposo luego de cierto tiempo de apertura.